Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Oí a mi esposa riéndose borracha con sus amigas. Es tan ciego que no se da cuenta de cuánto la he estado engañando con su mejor amigo durante años. Todos se partían de risa. No dije nada, pero cuando apareció llorando en mi puerta, se llevó una sorpresa inesperada. El viaje de vuelta desde el aeropuerto se me hizo más largo de lo habitual, incluso con poco tráfico para ser viernes por la noche. Llevaba meses deseando esta escapada de fin de semana con amigos. Una oportunidad para relajarme, jugar al golf y olvidarme del estrés creciente del trabajo. Pero cuando Jaque me llamó esa mañana diciéndome que su hijo tenía gripe y que tendríamos que posponerlo, me sentí más decepcionada de lo que debía. Aún así, había algo positivo. Marisa no llegaría a casa hasta el domingo por la noche, lo que significaba que podía sorprenderla con una cita improvisada o tal vez pedir comida para llevar y ver una maratón de series en el sofá. En cuanto entré en la entrada, vi los coches de inmediato. Una camioneta negra estaba estacionada de forma extraña, ocupando más espacio del debido, y el Honda plateado de Brianne estaba estacionado detrás. Ambos vehículos tenían ese aspecto desaliñado, como si sus dueños se hubieran tomado unas copas. Sonreí para mis adentros. Marisa y sus amigas estaban disfrutando de una de esas noches de vino. Probablemente se avergonzaría si supiera que las había pillado en pijama y antifaz, cotilleando sobre sus maridos y quejándose del trabajo. Saqué mi maleta del maletero y me di cuenta de que apenas llevaba ropa. Mis palos de golf seguían impecables, y la ropa informal que había empacado seguía perfectamente doblada. La casa parecía acogedora, con las luces de la cocina y las ventanas del salón iluminando la oscuridad de la noche. Ya podía imaginar la expresión de Marisa al entrar. Primero sorpresa, luego esa sonrisa radiante que reservaba para momentos como estos. Pero algo me detuvo en la puerta. Quizás fue el volumen de la conversación. Risas que venían del patio trasero. O quizás solo curiosidad por saber que los tenía tan emocionados. En lugar de entrar, decidí rodear la casa. Podría sorprenderlos en la terraza trasera, tomar una cerveza y unirme a la conversación. Marisa siempre decía que les caía bien a sus amigos. Y después de la semana que había tenido, un momento de relax me parecía perfecto. La puerta de madera crujió suavemente al abrirla, pero el sonido quedó ahogado por la oleada de risas que provenía de la terraza. El aroma de las velas de citronela, que Marisa siempre encendía para las tardes al aire libre, se mezclaba con el dulce aroma a jazmín que subía por la cerca trasera. Los sonidos familiares de casa deberían haberme reconfortado, pero algo en el tono de sus voces me hizo andar más despacio. Estaban borrachos. Lo notaba en sus palabras arrastradas y en cómo sus risas surgían de la nada. Las copas de vino tintinearon, y reconocí la risa de taza, esa que solía estallar cuando alguien decía algo escandaloso. La voz de Brianne se entrometió, pero sus palabras fueron apagadas, seguidas de más risas. Estaba a unos 6 metros de la terraza cuando oí mi nombre. Instintivamente, me detuve, consciente de que estaba escuchando a escondidas. Pero la curiosidad me venció. ¿Hablaban de alguna sorpresa que había traído del viaje? ¿De alguna broma privada sobre mi juego de golf? Fue entonces cuando oí la voz de Marisa. Claramente, a pesar del alcohol, es demasiado tonto para darse cuenta de que lo engañé con su mejor amigo hace años. Las palabras me impactaron. Retrocedí un paso, como si alguien me hubiera empujado. La maleta se me resbaló del hombro y aterrizó con un golpe sordo, pero apenas me di cuenta. El mundo parecía reducirse a esas palabras que se repetían en mi cabeza. Las respuestas de sus amigas fueron rápidas y devastadoras. Se echaron a reír, como si compartieran un secreto, como si fueran parte de una broma privada de la que yo, la idiota, no formaba parte. La voz de Tasa irrumpió en el caos. Chica, eres terrible. Pero lo dijo riendo. No estaba sorprendida, no lo desaprobaba. Todos lo sabían. Todos lo sabían. Y les pareció gracioso. Sentía las piernas temblorosas. Me apoyé contra el lateral de la casa, intentando procesar lo que acababa de oír. Años. Dijo años. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo llevaba siendo el idiota de esta historia? ¿Cuánto tiempo se habían reído de mí a mis espaldas? La voz de Brianne intervino, un poco sin aliento de tanto reírse. ¿Se sentía Dylan culpable alguna vez por esto? Dylan, mi mejor amigo desde la universidad. Dylan, que venía a nuestras barbacoas, veía partidos de fútbol en nuestro sofá, el que yo había defendido en su boda hacía 3 años. Dylan, que lo sabía todo sobre mí, incluso cuánto amaba a mi esposa. Bromeas. La voz de Marisa sonaba cargada de vino y diversión. Le encanta la emoción. Lo hicimos en el sofá de la sala el martes pasado mientras estaba en el trabajo. Ya sabes,
Ese sofá marrón y feo en el que siempre duerme la siesta. El sofá donde me quedé dormida viendo el partido el domingo pasado. El sofá donde Marisa se acurrucaba a mi lado durante las películas, donde desayunábamos juntas muchas veces. La crueldad en los detalles me impactó más que cualquier otra cosa. No fue solo la traición. Fue la absoluta falta de respeto. La forma en que profanaron algo que debería haber sido seguro y cómodo. Más risas. Más copas chocando. Brindaban por su infidelidad como si fuera una victoria. Tasa mencionó algo sobre hoteles, y Marisa mencionó un fin de semana del mes pasado en el que me dijo que estaba visitando a su hermana. Recordé ese fin de semana. La extrañé tanto que le envié flores a casa de su hermana como sorpresa. Su hermana probablemente pensó que estaba loca. Me quedé allí, de pie en la creciente oscuridad, escuchándolos diseccionar mi matrimonio como si fuera un reality show, disfrutándolo. Cada detalle compartido se sentía como otra pequeña herida, un golpe invisible. La conferencia en Chicago, donde supuestamente iba sola, pero en realidad había traído a Dylan. La salida de chicas, que solo fue una tapadera para una cena romántica. El viaje de negocios que nunca se realizó. Me temblaban las manos. Las miré en la terraza, en la penumbra, y vi que también me temblaban, como si ya no me pertenecieran. Sentía una opresión en el pecho, como si no pudiera respirar lo suficiente. ¿Había sido un infarto? ¿O era simplemente lo que se sentía cuando el mundo entero se derrumbaba en 5 minutos? Sabía que debía actuar, confrontarlos o irme, pero no podía moverme. Una parte de mí aún esperaba haber oído mal, que de alguna manera todo esto fuera un malentendido, una broma cruel. Pero la voz de Marisa continuó, inmutable. Más detalles, más confesiones casuales, más risas. Lo mejor, dijo, es que él realmente cree que Dylan es el hombre leal. El amigo. Siempre habla de lo confiable que es Dylan. Si tan solo lo supiera. Eso rompió el hechizo. Mis pies se alejaron automáticamente. No hacia la terraza, no hacia la confrontación que una parte de mí anhelaba, sino hacia atrás. Lejos de la mujer que creía conocer, lejos de la vida que creía estar viviendo. No corrí, sino que caminé rápido. Mis pies parecían actuar solos, llevándome hasta el coche. Detrás de mí, la risa continuaba, ajena a que su secreto ya no estaba a salvo. El idiota del que hablaban por fin había oído la verdad. Llegué a mi coche y busqué a tientas las llaves, pero me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Los primeros 10 minutos en el coche fueron los peores. Sentada en el asiento del conductor con el motor en marcha, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No podía dejar de temblar. Cada pocos segundos, las palabras de Marisa resonaban en mi cabeza. Es demasiado estúpido para darse cuenta de que lo engañé con su mejor amigo hace años. El puñetazo en el estómago era el mismo. Y con cada repetición, dolía más. Mi parte racional intentó procesar, organizar todo esto, pero mi parte emocional gritó. Puse la reversa y salí de la entrada, con los faros delanteros iluminando la fachada de la casa por última vez. A través de la ventana del salón, vi la suave luz de las lámparas, las fotos familiares en la repisa de la chimenea, los cojines decorativos que Marisa había elegido durante semanas la primavera pasada. Me sentía como en casa. Me sentía como la vida que creía estar viviendo. La desconexión entre la apariencia y la realidad me revolvió el estómago. Durante los primeros kilómetros, conduje sin rumbo. Solo necesitaba moverme, alejarme de esa risa. Las calles suburbanas estaban silenciosas, las luces de los porches proyectaban pequeños charcos amarillos sobre las aceras vacías. Familias normales dentro de casas normales, probablemente viendo Netflix o ayudando a los niños con sus tareas. La normalidad de todo aquello parecía surrealista, mientras que mi propio mundo acababa de derrumbarse. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero, un mensaje de texto de Marisa. Te extraño, cariño. Tomando vino con las chicas. Tengo muchas ganas de que vuelvas el domingo. Te quiero. El emoji de corazón del final me dio aún más ganas de tirar el teléfono por la ventana. ¿Cómo pudo enviarme ese mensaje minutos después de presumir de haberme engañado? La facilidad con la que parecía tan desapegada fue casi tan devastadora como la propia traición. Giré hacia la carretera principal y empecé a acelerar, aunque todavía no sabía a dónde iba. La radio sonaba una canción pop alegre, completamente inapropiada para el momento. La apagué. El silencio en el coche era peor, de alguna manera. Dejó demasiado espacio para que mis pensamientos vagaran. Intenté concentrarme en algo práctico. ¿Dónde dormiría esta noche? No podía ir a casa. Todavía no. Quizás en un hotel. Pero la idea de alojarme en una habitación fría e impersonal mientras mi esposa probablemente seguía riéndose de su aventura extramatrimonial, me daba náuseas. A los 20 minutos de viaje,
me di cuenta de que me dirigía a la zona industrial de la ciudad. Las calles eran anchas pero vacías, llenas de almacenes y talleres mecánicos cerrados por la noche. De alguna manera, me pareció apropiado. Árido, funcional, sin pretensiones ni calidez. Pasé por delante de un almacén cuando vi el restaurante abierto las 24 horas al otro lado de la calle, con su letrero de neón destellando en rosa y azul contra la oscuridad. El aparcamiento estaba casi vacío, salvo por una camioneta y una vieja camioneta. Aparqué cerca de la entrada y apagué el motor, pero no salí enseguida. A través de los amplios ventanales del restaurante, vi a una camarera limpiando mesas y a un cliente solitario encorvado sobre un café en la barra. Parecía el tipo de lugar al que la gente iba cuando no tenía a dónde ir, lo cual, de alguna manera, me pareció apropiado. Todavía me temblaban las manos cuando cogí el teléfono. La lógica me decía que necesitaba llamar a alguien, hablar con otra persona que pudiera ayudarme a entender esto. ¿Pero quién? Mi primer instinto fue llamar a Dylan. Había sido mi mejor amigo durante más de una década. La persona a la que recurría para todo lo importante. La ironía me golpeó como una bofetada. Dylan era la última persona a la que podía llamar ahora mismo. Dylan era la razón por la que estaba sentada sola en el aparcamiento de un restaurante a las 10 de la noche un viernes. Revisé mis contactos, buscando a alguien, a cualquiera, que pudiera ayudarme. Mi dedo se posó sobre el número de mi hermano, pero él vivía al otro lado del país, y siempre había sido más cercano a Marisa que a mí. Fuera como fuese, probablemente ya lo había conquistado con su encanto y su versión de los hechos, fuera cual fuese la historia que decidiera contar. Mis padres estaban súper emocionados. Estaban tan orgullosos cuando Marisa y yo nos casamos, tan convencidos de que éramos perfectos el uno para el otro. La idea de tener que explicárselo me oprimía el pecho. Entonces recordé a Marcus. Marcus Chun, mi compañero de piso desde segundo hasta el último año. Por aquel entonces éramos muy unidos, nos quedábamos despiertos hasta tarde, hablando de todo, desde filosofía hasta nuestras terribles vidas amorosas. Después de la graduación, seguimos en contacto esporádicamente, tarjetas de Navidad, mensajes de texto ocasionales cuando alguno de nosotros cambiaba de trabajo, una cerveza de vez en cuando coincidíamos en nuestros horarios. Había estado en mi boda, brindando por lo perfecta que era Marisa para mí, porque aguantaba mi obsesión por ordenarlo todo alfabéticamente. Marcus se había mudado a la ciudad hacía unos 3 años para trabajar en una empresa tecnológica en el centro. No lo había visto en unos 6 meses, pero siempre había sido el tipo de persona a la que podías llamar a las 3 de la mañana si necesitabas ayuda para enterrar un cadáver. No es que estuviera planeando ningún asesinato, pero en ese momento, parecía una opción viable. Me temblaba el dedo al marcar su número. Sonó 3 veces y casi colgué. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezaría esta conversación? Entonces respondió, con la voz un poco ronca, como si hubiera estado dormitando en el sofá. Hola, tío. ¿Y bien? No se supone que deberías estar en un torneo de golf este fin de semana. La normalidad del saludo, la suposición de que todo estaba bien, casi me destrozó. Se me quebró la voz al intentar responder. Marcus, algo va mal. Necesito ayuda. El sueño desapareció de su voz al instante. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? ¿Necesitas que llame a alguien? No, no estoy herido. No físicamente, pero, Dios mío, ni siquiera sé cómo decirlo. Respiré hondo, mirando el neón del restaurante. Descubrí que Marisa me ha estado engañando con Dylan. Y lleva años así. El silencio al otro lado se prolongó tanto que me pregunté si se habría cortado la llamada. Entonces Marcus dijo en voz baja, Dios mío, ¿estás seguro? Continué, sin poder parar. Los oí hablar de ello, riéndose. Bromeaban sobre lo tonta que soy, sobre cómo nunca me había dado cuenta. Las palabras me supieron amargas. ¿Dónde estás ahora? Preguntó. En el estacionamiento de un restaurante. No puedo ir a casa, Marcus. No puedo verla ahora mismo. No puedo fingir que todo está normal. Escucha, dijo Marcus, con la voz autoritaria que siempre usaba al resolver problemas. No vuelvas a esa casa esta noche. De hecho, no te acerques hasta que decidas qué hacer. ¿Sabes conducir? Es seguro conducir. Me miré las manos. Todavía me temblaban, pero no tanto como antes. Sí, supongo. Genial. Ven a mi casa. Te mando la dirección por mensaje. Lo solucionaremos juntos. De acuerdo. Necesitas que me quede al teléfono mientras conduces. La oferta fue tan inesperadamente amable que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No, estaré bien. Solo, gracias, Marcus. No sabía a quién más llamar. Para eso están los amigos. Los verdaderos amigos. Conduce con cuidado y te veo en 20 minutos. Después de colgar,
Me quedé en el coche unos minutos más, observando a la camarera por la ventana del restaurante mientras iba de mesa en mesa, limpiando lo que dejaban los demás. Había algo reconfortante en su rutina, en el trabajo sencillo y honesto de limpiar lo que dejaban los demás. Me recordó que la vida continúa, que más allá de ese aparcamiento y esa crisis, la gente seguía haciendo cosas normales por motivos normales. El apartamento de Marcus estaba en un antiguo almacén del centro, un edificio moderno de ladrillo visto y enormes ventanales. Cuando toqué la puerta, la abrió de inmediato, como si lo hubiera estado esperando. Me miró a la cara y me dio un abrazo breve pero entrañable. Nunca habíamos sido de los que se abrazaban, pero ese gesto lo significaba todo. Su sala era justo lo que esperaba. Muebles elegantes, un televisor enorme, envases vacíos de comida para llevar esparcidos por la mesa de centro. Me hizo sitio en el sofá, me hizo un gesto para que me sentara y luego desapareció en la cocina. Oí cómo se ponía en marcha la cafetera y luego lo oí rebuscar entre los armarios. «Descafeinado», gritó. «Créeme, lo último que necesitas ahora mismo es más cafeína que te haga temblar». Me hundí en el sofá y miré la habitación. No había fotos familiares, ni de pareja, ni recuerdos de relaciones pasadas ni de confianzas traicionadas. Solo libros, aparatos electrónicos y el caos controlado de una sola persona sin rendir cuentas a nadie. Por primera vez en horas, sentí que podía respirar. Cuando Marcus regresó con 2 tazas de café, también llevaba su portátil bajo el brazo. Me dio la bebida y abrió la computadora, sus dedos ya movían el teclado. «Cuéntamelo todo», dijo. «Hasta el último detalle que recuerdes. Y luego te encontraremos el mejor abogado de divorcios del estado». Lo más difícil no fue encontrar las pruebas. Fue fingir que todo estaba normal mientras las recogía. Esa primera mañana, después de pasar la noche en casa de Marcus, me senté en mi coche frente a nuestra casa durante casi 10 minutos, ensayando lo que diría al entrar. Se me había ocurrido una historia sobre la interrupción del vuelo de Jaque por el mal tiempo. Algo lo suficientemente vago como para que Marisa no hiciera demasiadas preguntas. Mis manos aferraban el volante mientras practicaba mi tono desenfadado, la sonrisa relajada que tendría que usar como máscara. Cuando por fin entré, Marisa estaba en la cocina, preparando su desayuno para la resaca, huevos revueltos con mucho queso y tostadas ligeramente quemadas. Levantó la vista al oír mi llave en la cerradura, y por un instante, vi algo cruzar su rostro. Sorpresa. Quizás incluso un destello de pánico antes de ser reemplazado por esa sonrisa radiante de la que me enamoré hace 8 años. «Cariño, llegaste temprano a casa». Se apresuró a besarme, y me obligué a no apartarme. Su aliento aún olía ligeramente a vino, y había una pequeña mancha en la blusa de su pijama que sospechosamente parecía vino tinto. «Pensé que no volverías hasta mañana por la noche». «El tiempo empeoró», dije. La mentira salió más fluida de lo que esperaba. El vuelo de Jaque se canceló, así que decidimos regresar. Le devolví el beso, sintiendo el amargo sabor de la decepción en nuestros labios. «¿Te divertiste con las chicas?», pregunté. Ella se rió, esa misma risa que había oído a través de la ventana trasera apenas unas horas antes. «Dios mío, nos emborrachamos muchísimo. Tasa trajo esa rosa que odias». Y Brianne chismeó sobre el divorcio del vecino. «Ya sabes cómo nos ponemos cuando estamos juntas». Puso los ojos en blanco con esa actitud conspirativa, como si tuviera suerte de quedar excluida de un vínculo femenino tan frívolo. La forma tan informal en que se refirió al divorcio me revolvió el estómago, pero me contuve. Expresión neutra. «Suena genial. Me alegro de que te hayas divertido». Fui a la cafetera, necesitaba algo que hacer con mis manos. «¿Queda café? Te prepararé otra cafetera», dijo, ya agarrando los filtros. «Pareces cansado. Fue difícil el viaje». Esta era la mujer con la que había compartido cama durante 5 años, quien conocía mis señales mejor que nadie. Si notaba algo extraño en mi comportamiento, todo mi plan se desmoronaría antes de siquiera empezar. Fingí un bostezo y me froté los ojos. Simplemente decepcionado, por el viaje, supongo. Tenía muchas ganas de irme. Hizo un ruido amable y encendió la cafetera. Mientras se movía por la cocina, la observé con nuevos ojos, buscando señales que no había notado antes. ¿Con qué frecuencia miraba el móvil? Parecía nerviosa por algo. ¿Había culpa escondida tras su parloteo emocionado sobre planes para el fin de semana y listas de la compra? Pero Marisa era buena en esto, mejor de lo que jamás imaginé. Cumplía con nuestra rutina matutina con soltura, hablando de detalles domésticos mundanos mientras yo, sentada en la isla de la cocina, me sentía como una extraña en mi propia vida. Cuando su teléfono vibró con un mensaje, lo miró con indiferencia y lo guardó, sin el secretismo que había leído en artículos sobre parejas infieles. O era increíblemente disciplinada,
o llevaba tanto tiempo viviendo esta doble vida que el engaño se había vuelto algo natural. La primera oportunidad real llegó 3 horas después, cuando anunció que se ducharía antes de quedar con su madre para comer. Mi mamá quiere ver los vestidos de las damas de honor para la boda de mi prima, explicó, cogiendo la toalla del armario de la ropa blanca. Ya sabes cómo se portan las fiestas familiares. En cuanto oí cerrarse la puerta del baño y abrirse la ducha, me levanté. Su teléfono se cargaba en la encimera de la cocina, donde siempre lo dejaba. Mi corazón latía con fuerza al cogerlo, agradecida de haber compartido contraseñas años atrás como parte de un gesto equivocado de confianza y transparencia. Los mensajes de texto contaban la historia que temía encontrar. Meses de conversaciones con Dylan, que al principio eran inofensivas, pero que pronto se volvieron explícitas. Apellidos que nunca le había oído usar. Fotos que definitivamente no debería ver. Planes basados en mi horario de trabajo, mis compromisos de fin de semana, la esencia misma de nuestra vida juntos. Revisé el historial de chats, con las manos temblorosas mientras se desplegaba la cronología de la traición. Los mensajes se remontaban a más de 2 años. No los años que presumía con sus amigos, pero sí lo suficiente como para recontextualizar docenas de recuerdos. Ese fin de semana, dijo que estaba visitando a su compañera de cuarto en la universidad. Había estado con Dylan en una posada rural durante una conferencia de trabajo en Chicago, donde, según ella, su empresa era demasiado tacaña para pagar una cita. Dylan estaba allí, en el mismo hotel, probablemente en la misma habitación. Lo más cruel fue cómo hablaban de mí. Sin malicia. Exactamente, pero con la indiferencia que se le da a una mascota medianamente molesta. A Dylan le preocupaba que sospechara de sus frecuentes visitas. Marisa le aseguró que era demasiado confiada como para atar cabos. Bromeaban sobre mi horario predecible, mi costumbre de dormir en el sofá durante las películas, mi forma de anunciar mis planes con días de antelación. Mi fiabilidad, que siempre había considerado una virtud, se había convertido en la base de su traición. Tomé capturas de pantalla metódicamente. La cámara de mi teléfono capturó cada conversación comprometedora, cada secreto compartido, cada crueldad casual. Creé una nueva cuenta de correo electrónico al instante, anónima y cifrada, y me reenvié todo a mí mismo. La ducha seguía abierta, pero conocía la rutina de Marisa lo suficiente como para saber que tenía quizás 5 minutos más antes de que terminara. Encendí nuestra laptop y, con dedos temblorosos, entré en nuestra cuenta bancaria conjunta. El rastro financiero era casi peor que los mensajes. Cargos en restaurantes en los que nunca había estado. Hoteles y ciudades que nunca había visitado con ella. Compras que coincidían con fines de semana que creía que pasaba con amigos o familiares. Estaba financiando su aventura con nuestro dinero. Dinero que había ganado trabajando 60 horas a la semana y que deposité en una cuenta que confiaba en que ella administraría responsablemente. Tomé capturas de pantalla de las transacciones más reveladoras, anotando fechas e importes. Hubo un cargo por un masaje para parejas en un spa el mismo fin de semana que me dijo que había estado en el baby shower de mi hermana. Una cuenta en un bar de vinos para exactamente 2 personas un martes por la noche, cuando dijo que trabajaría hasta tarde. Gastos de hotel en la montaña durante un fin de semana que pasé en casa de mi madre haciendo trámites de Medicare mientras Marisa supuestamente estaba en casa con gripe. La ducha se detuvo. Cerré mi portátil y volví corriendo a la sala, acomodándome en el sofá con una taza de café, intentando aparentar que había estado allí todo el tiempo. Cuando Marisa salió del baño en bata y con el pelo envuelto en una toalla, yo estaba viendo las noticias deportivas en mi móvil. La imagen de un marido sin nada mejor que hacer un sábado por la tarde. ¿Cómo está tu madre?, pregunté, sin levantar la vista de un artículo sobre intercambios de jugadores de béisbol que no estaba leyendo. Oh, ¿sabes? Mamá ya está estresada por la boda, aunque no sea hasta la próxima primavera. Fue a su cómoda y empezó a sacar su ropa. Quiere que todo salga perfecto, así que estaré haciendo recados durante los próximos 6 meses. Emití un sonido de compasión, pero por dentro, calculaba, 6 meses. Eso me daría tiempo de sobra para documentarlo todo, construir un caso irrefutable y planificar mi estrategia de salida con la precisión de una operación militar. Marisa pensaba que era predecible. Creía saber exactamente cómo reaccionaría ante cualquier situación. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. La semana siguiente, me convertí en una persona diferente. En apariencia, era el mismo esposo confiable de siempre. La felicitaba por su comida, le preguntaba qué tal le había ido el día e hice planes para el fin de semana siguiente, pero en el fondo, reunía pruebas con la paciencia metódica de un detective. Cada vez que dejaba el teléfono desatendido, cada momento que pasaba en la ducha o comprando, estaba construyendo mi caso en su contra. Lo más difícil no era la investigación en sí,
sino mantener la fachada. Cada beso se sentía como una traición. Cada te quiero me sabía a veneno en la boca. Cuando se acurrucó a mi lado en el sofá para ver la tele, tuve que reprimir el impulso de apartarla. Cuando sugirió cenar en ese nuevo restaurante italiano del centro, acepté, aunque sabía que probablemente había estado allí con Dylan. Pero poco a poco, fui recuperando el control. Por primera vez desde aquella noche en la terraza, sentí que tenía el control de mi vida. Marisa creía tener todas las de ganar. Creía que podía seguir viviendo esa doble vida indefinidamente. No tenía ni idea. La idea de que su devoto, confiable y predecible marido estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La oficina de Clare Monroe no se parecía en nada a lo que esperaba de una abogada de divorcios. En lugar del espacio estéril e intimidante que había imaginado, su suite ocupaba la esquina de un edificio histórico renovado en el centro, con paredes de ladrillo visto y ventanales que dejaban entrar rayos de luz natural. El mobiliario era moderno pero acogedor, y había plantas reales floreciendo en los alféizares, no la vegetación artificial que delata a un bufete de abogados corporativos. Parecía más una visita a una amiga exitosa que una consulta con alguien especializado en desmantelar matrimonios. La propia Clare fue igual de sorprendente. Descubrí su nombre gracias a la investigación de Marcus, y sus reseñas en línea la pintaban de alguien despiadada pero justa, alguien que obtenía resultados sin dramas innecesarios. En persona, probablemente rondaba los 40. Tenía el pelo canoso, un corte bob liso y una mirada penetrante que parecía catalogar todo sobre mí en los primeros 30 segundos de nuestra reunión. No mostró falsa compasión ni dijo palabras vacías sobre cuánto lamentaba lo que estaba pasando. Al contrario, fue directa al grano. Cuéntame lo que sepas, dijo, sentándose tras su escritorio con un bloc de notas amarillo y un bolígrafo. Empieza desde el principio y no te olvides de nada. Necesito entender exactamente a qué nos enfrentamos antes de poder aconsejarte sobre la mejor manera de proceder. Le conté todo sobre la noche en que oí a Marisa presumir con sus amigas de las pruebas que ya había recopilado de su teléfono y de nuestros extractos bancarios sobre la magnitud de la traición financiera que había descubierto. Clare tomó notas, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando, pero sobre todo escuchando con esa atención absorta que me hacía sentir que cada palabra importaba. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y se recostó en la silla. ¿Cuánto tiempo llevas casado? 8 años. Salimos 2 años antes de eso. Así que llevamos juntos una década en total. ¿Tienes hijos? No. Hablamos de ello, pero nunca parecía el momento adecuado. El trabajo siempre era intenso, o estábamos ahorrando para una casa, o yo estaba perdido, preguntándome si Marisa evitaba la conversación deliberadamente porque los niños complicarían su caso. Esto simplifica mucho las cosas, dijo Clare. No hay problemas de custodia ni cálculos de manutención. Ahora, hablemos de los bienes. Son copropietarios de la casa. Acepté. Lo compramos hace 3 años. Nuestros nombres están en la escritura y la hipoteca. Otros activos importantes. Cuentas de jubilación, inversiones, vehículos. 2 autos, ambos pagados. Mi plan 401k es bastante sustancial. He estado aportando el máximo desde que empecé a trabajar. Marisa tiene una cuenta de jubilación más pequeña por su trabajo. Tenemos unos $40,000 ahorrados, algunas acciones que me dejó mi abuelo, y algunos objetos valiosos. La colección de relojes de mi papá, algunas joyas, obras de arte que compramos juntos. Clare estaba tomando notas nuevamente. ¿Qué? ¿Cuál es tu ingreso anual comparado con el de ella? Yo gano unos 90,000. Ella gana unos 55. Siempre he contribuido más a los gastos y ahorros del hogar. La disparidad nunca me había preocupado antes. La veía como un equipo, uniendo nuestros recursos para un futuro común. Ahora, lo sentía más como una forma de aprovecharse de mí. Genial. Esto te beneficia. Clare golpeó el bloc con el bolígrafo. Esto es lo que vamos a hacer. Vas a documentarlo todo. Y me refiero a todo, pero lo harás con inteligencia. Sin confrontaciones, sin acusaciones dramáticas, sin darle motivos para pensar que te estás preparando para el divorcio. El factor sorpresa es tu mayor ventaja ahora mismo. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de presentación de un investigador privado. Richard Torres. Es caro, pero minucioso, y sus pruebas se sostienen en los tribunales. Sin embargo, basándote en lo que ya has recopilado, quizá no lo necesites. Los registros telefónicos y los extractos bancarios que me mostraste son bastante concluyentes. ¿Qué pasa con el dinero que gastó en el caso? ¿Puedo recuperarlo? Potencialmente, si logramos demostrar que usaba fondos conyugales para actividades extramatrimoniales, podemos solicitar una mayor parte de los bienes como compensación.
Pero centrémonos en asegurar lo que podemos controlar. Clare se inclinó hacia adelante, con una expresión más intensa. Primero, proteja sus bienes. Quiero que abra una cuenta bancaria nueva solo a su nombre. Transfiere exactamente la mitad de sus ahorros conjuntos. Ni más ni menos. No queremos darle argumentos para que afirme que oculta dinero, pero tampoco queremos que vacíe la cuenta después de descubrir lo que está pasando. La idea de transferir dinero sin decírselo a Marisa me parecía inapropiada, como si me estuviera convirtiendo en el tipo de persona que opera en la sombra y en secreto. Pero luego recordé su risa al pensar que hacía precisamente eso, usando nuestros recursos compartidos para financiar fines de semana con mi mejor amiga mientras yo trabajaba horas extras para construir nuestro futuro. Y en casa. No hagas nada con la casa todavía. La copropiedad es más complicada, y cualquier cambio importante la alertará. Pero quiero que reúnas la documentación, estados de cuenta de la hipoteca, registros de impuestos prediales, recibos de cualquier mejora importante que hayas hecho. Si invertiste mucho más dinero en la casa que ella, eso importa. Clare sacó otra tarjeta de presentación. Esta pertenecía a una consultora financiera, María Santos. Se especializa en planificación financiera para divorcios. Una vez que tengamos una idea más clara de sus bienes, le ayudará a comprender cómo será su situación financiera después del divorcio. No es tan preocupante como la gente piensa, sobre todo cuando se gana más. Pasamos la siguiente hora repasando los detalles de lo que Clare llamó el reconocimiento del divorcio. Me dio una lista de documentos para reunir, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro, extractos de tarjetas de crédito, todo lo que reflejara nuestra situación financiera en común. También me dio consejos prácticos que casi parecían espionaje. Cambien sus contraseñas, dijo. Todas. Correo, banca, redes sociales, todo. Usen una computadora a la que ella no tenga acceso. Si tienen documentos importantes almacenados digitalmente, hagan una copia de seguridad en una cuenta en la nube que ella no conozca. Y, por Dios, borren el historial de su navegador después de cada sesión de recopilación de pruebas. Eso suena muy calculado, dije. Aunque incluso al pronunciar esas palabras, sabía que eran ingenuas. Como si estuviera conspirando contra ella. Estás conspirando contra ella, dijo Clare con naturalidad. Ella lleva años conspirando contra ti. La diferencia es que tu conspiración es legal, ética y está diseñada para protegerte de alguien que te ha estado robando emocional y económicamente. No dejes que la culpa injustificada te impida defenderte. Clare tenía razón. Marisa llevaba años tomando decisiones calculadas sobre nuestro matrimonio, sopesando sus opciones, gestionando la información y manteniéndome al margen de aspectos fundamentales de nuestra vida juntos. La única diferencia era que mis cálculos apuntaban a acabar como farsa en vez de perpetuarla. ¿Cuánto tiempo tengo que seguir con esto?, pregunté, actuando como si todo fuera normal mientras reunía pruebas. Construir un caso sólido puede llevar semanas, incluso meses. Cuanto más sólida sea nuestra posición al presentar la demanda, más rápido y transparente será el divorcio. Y lo más importante, queremos controlar la narrativa. Cuando esto salga a la luz, y saldrá a la luz, queríamos estar a la altura de las circunstancias con las pruebas, en un momento estratégicamente ventajoso para usted. Antes de irme, Clare me dio un último consejo que resultaría ser el más valioso. Busca un nuevo lugar donde vivir. Pero no te mudes todavía. Ten todo listo para que, cuando demos el paso, puedas salir de casa en cuestión de horas. Lo último que quieres es estar atrapada bajo el mismo techo que ella una vez que se entere de lo que está pasando. Al salir de la oficina de Clare y adentrarme en la luz de la tarde, sentí algo que no había sentido desde aquella noche en los controles de la terraza trasera. Por primera vez en años, quizás más, yo era el único que tenía la información, la única que hacía los planes, la única que decidiría cuándo y cómo terminaría esta historia. Marisa creía vivir su doble vida perfecta, segura de que su aburrido y predecible esposo jamás descubriría sus juegos. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. La mañana del baile benéfico de Marisa amaneció fresca y despejada, uno de esos días perfectos de octubre con los que sueñan los fotógrafos. Me quedé junto a la ventana de nuestra habitación, observando la dorada luz del sol filtrarse entre los arces de nuestro patio trasero, y sentí una extraña sensación de calma. Tras 6 semanas de cuidadosa planificación, documentación y posicionamiento estratégico, hoy era el día en que todo cambiaría en 12 horas. La vida que estaba viviendo terminaría y comenzaría la vida que estaba eligiendo. Marisa estaba en el baño, siguiendo su elaborada rutina de preparación para lo que, según les dijo a todos, sería la noche más importante de su vida profesional. Durante los últimos 3 meses, había estado organizando este evento de recaudación de fondos para Fundación de Alfabetización Infantil, donde trabajaba a tiempo parcial. Era su bebé,
su oportunidad de demostrar que merecía un ascenso al puesto de directora de desarrollo que tanto ansiaba. 200 invitados, una subasta silenciosa, un orador principal al que de alguna manera convenció para que donara su tiempo y suficiente repercusión en redes sociales como para ponerla en el radar de todas las organizaciones sin fines de lucro del Estado. ¿Puedes subirme la cremallera?, preguntó desde la habitación, donde forcejeaba con la espalda de su vestido. Era nuevo. Había visto la factura de la tarjeta de crédito, y probablemente costaba más de lo que la mayoría gasta en alquiler. Pero se veía hermosa con él, como siempre se veía hermosa. Y por un momento, sentí el dolor familiar de lo que estábamos perdiendo. Me acerqué a ella y bajé lentamente la cremallera de su espalda, rozando con mis dedos una piel que había tocado 1000 veces. «Te ves increíble», dije, y lo decía en serio. «Esta va a ser tu noche». Se giró y sonrió. Esa expresión radiante que me hizo enamorarme de ella hace una década. Estoy muy nerviosa. Sé que llevo meses obsesionada con cada detalle. Pero, ¿y si algo sale mal? ¿Y si la gente no viene o la subasta no recauda suficiente dinero? Oye, le puse las manos en los hombros y lo miré directamente a los ojos. Has trabajado muchísimo para esto. Todo va a salir perfecto. No se me escapó la ironía de tranquilizarla el día que planeaba destruir su vida. Pero de verdad quería que su momento profesional triunfara. La misión era diferente, el juego casi había terminado, y Marisa simplemente no lo sabía. Lo que pasó después fue sobre nuestro matrimonio, no sobre su carrera. Se puso de puntillas para besarme, y yo le devolví el beso, saboreando la familiar dulzura de su brillo de labios mezclada con la amarga certeza de lo que había estado haciendo a mis espaldas. «Te amo», susurró contra mis labios. «Gracias por apoyarme tanto en toda esta locura». «Yo también te amo», respondí automáticamente, aunque las palabras me resultaron huecas. La amaba, sí, pero de una manera compleja que no había sido completamente destruida por su traición. Amaba a la mujer que creía que era, la vida que creía haber construido juntos, el futuro que creía estar planeando. El hecho de que casi todo hubiera sido una ilusión no borraba 8 años de historia compartida. Después de que ella se fue al lugar de la boda para supervisar los preparativos finales, me senté en la sala y abrí mi portátil. El expediente nuclear estaba listo, organizado en carpetas digitales impecables que Marcus y yo habíamos pasado semanas perfeccionando. Cada prueba estaba documentada, contrastada y verificada. Cada movimiento estratégico había sido planeado y cronometrado para obtener el máximo impacto. Solo faltaba apretar el gatillo. El primer correo electrónico fue para Amanda, la esposa de Dylan. Me debatía sobre cómo abordarlo. Amanda era inocente, víctima de las decisiones de otros y merecía saber la verdad, pero no que la tomaran por sorpresa sin contexto. Decidí escribirle un mensaje directo explicándole lo que había descubierto, expresando mi pesar porque tuviera que enterarse de esa manera y adjuntando una selección cuidadosamente seleccionada de las pruebas más contundentes. Nada de crueldad innecesaria, pero suficiente para aclarar lo que estaba sucediendo. «Querida Amanda», escribí, «ojalá hubiera una manera más fácil de decirte esto, pero creo que mereces saber que Dylan y mi esposa, Marisa, llevan 3 años teniendo una aventura. Adjunto algunas pruebas que espero te ayuden a comprender la magnitud de lo que está pasando. Lamento que tengas que saber más sobre esto y lamento no haber encontrado la manera de decírtelo antes. Si necesitas algo o quieres hablar, no dudes en contactarme». Mi dedo permaneció sobre el botón de enviar durante 1 minuto entero antes de pulsarlo. Ya no había vuelta atrás. La primera ficha de dominó había caído. El segundo correo electrónico era para los padres de Marisa, Jim y Carol, quienes me recibieron con los brazos abiertos e incluso me enviaron tarjetas de cumpleaños con notas escritas a mano sobre lo afortunados que eran de tenerme como yerno. Este mensaje fue aún más difícil de escribir, sabiendo cuánto les dolería enterarse de que su hija, su orgullo y alegría, su niña perfecta que no podía hacer nada malo, había estado viviendo una mentira durante años. Lo mantuve simple y respetuoso, centrándome en los hechos en lugar de las emociones. Le escribo para informarle que descubrí que Marisa tiene una aventura y que voy a solicitar el divorcio. Quería que lo supiera por mí, no por chismes ni información de segunda mano. Yo adjunto documentación que explica la situación. Espero que sepas cuánto valoré formar parte de tu familia y lamento que todo haya terminado así. La tercera ronda de mensajes fue para importantes amigos en común. No todos, sino las personas cuyas opiniones más importaban en nuestro círculo social. Estos correos electrónicos estaban redactados con aún más cuidado, diseñados para controlar la narrativa antes de que Marisa pudiera inventar su propia versión de los hechos. Me presenté como el mensajero reticente, el esposo devastado que había descubierto algo terrible y trataba de afrontarlo con dignidad. A las 3 de la tarde,
Ya había completado la parte digital de mi plan. Ahora venía la espera. Pasé la tarde en el apartamento de Marcus, demasiado nerviosa para quedarme en casa, pero demasiado agitada para concentrarme en algo productivo. Pedimos pizza y vimos la televisión sin pensar mientras mi teléfono vibraba con las respuestas. La respuesta de Amanda fue la primera. Dios mío, lo siento mucho. Gracias por decírmelo. Confronté a Dylan y me lo confesó todo. No puedo creer que esto esté pasando. Lo que pasó después fue sobre nuestro matrimonio, no sobre su carrera. Se puso de puntillas para besarme, y yo le devolví el beso, saboreando la familiar dulzura de su brillo de labios mezclada con la amarga certeza de lo que había estado haciendo a mis espaldas. Te amo, susurró contra mis labios. Gracias por apoyarme tanto en toda esta locura. Yo también te amo, respondí automáticamente, aunque las palabras me resultaron huecas. La amaba, sí, pero de una manera compleja que no había sido completamente destruida por su traición. Amaba a la mujer que creía que era, la vida que creía haber construido juntos, el futuro que creía estar planeando. El hecho de que casi todo hubiera sido una ilusión no borraba 8 años de historia compartida. Después de que ella se fue al lugar de la boda para supervisar los preparativos finales, me senté en la sala y abrí mi portátil. El expediente nuclear estaba listo, organizado en carpetas digitales impecables que Marcus y yo habíamos pasado semanas perfeccionando. Cada prueba estaba documentada, contrastada y verificada. Cada movimiento estratégico había sido planeado y cronometrado para obtener el máximo impacto. Solo faltaba apretar el gatillo. El primer correo electrónico fue para Amanda, la esposa de Dylan. Me debatía sobre cómo abordarlo. Amanda era inocente, víctima de las decisiones de otros y merecía saber la verdad, pero no que la tomaran por sorpresa sin contexto. Decidí escribirle un mensaje directo explicándole lo que había descubierto, expresando mi pesar porque tuviera que enterarse de esa manera y adjuntando una selección cuidadosamente seleccionada de las pruebas más contundentes. Nada de crueldad innecesaria, pero suficiente para aclarar lo que estaba sucediendo. Querida Amanda, escribí, ojalá hubiera una manera más fácil de decirte esto, pero creo que mereces saber que Dylan y mi esposa, Marissa, llevan 3 años teniendo una aventura. Adjunto algunas pruebas que espero te ayuden a comprender la magnitud de lo que está pasando. Lamento que tengas que saber más sobre esto y lamento no haber encontrado la manera de decírtelo antes. Si necesitas algo o quieres hablar, no dudes en contactarme. Mi dedo permaneció sobre el botón de enviar durante 1 minuto entero antes de pulsarlo. Ya no había vuelta atrás. La primera ficha de dominó había caído. El segundo correo electrónico era para los padres de Marissa, Jim y Carol, quienes me recibieron con los brazos abiertos e incluso me enviaron tarjetas de cumpleaños con notas escritas a mano sobre lo afortunados que eran de tenerme como yerno. Este mensaje fue aún más difícil de escribir, sabiendo cuánto les dolería enterarse de que su hija, su orgullo y alegría, su niña perfecta que no podía hacer nada malo, había estado viviendo una mentira durante años. Lo mantuve simple y respetuoso, centrándome en los hechos en lugar de las emociones. Le escribo para informarle que descubrí que Marissa tiene una aventura y que voy a solicitar el divorcio. Quería que lo supiera por mí, no por chismes ni información de segunda mano. Yo, adjunto documentación que explica la situación. Espero que sepas cuánto valoré formar parte de tu familia y lamento que todo haya terminado así. La tercera ronda de mensajes fue para importantes amigos en común. No todos, sino las personas cuyas opiniones más importaban en nuestro círculo social. Estos correos electrónicos estaban redactados con aún más cuidado, diseñados para controlar la narrativa antes de que Marissa pudiera inventar su propia versión de los hechos. Me presenté como el mensajero reticente, el esposo devastado que había descubierto algo terrible y trataba de afrontarlo con dignidad. A las 3 de la tarde, ya había completado la parte digital de mi plan. Ahora venía la espera. Pasé la tarde en el apartamento de Marcus, demasiado nerviosa para quedarme en casa, pero demasiado agitada para concentrarme en algo productivo. Pedimos pizza y vimos la televisión sin pensar mientras mi teléfono vibraba con las respuestas. La respuesta de Amanda fue la primera. Dios mío, lo siento mucho. Gracias por decírmelo. Confronté a Dylan y me lo confesó todo. No puedo creer que esto esté pasando. A medida que avanzaba la noche, el silencio se convirtió en la evidencia más cruel. Aquellas personas que siempre habían estado a nuestro alrededor, que una vez fueron los pilares de mi vida, comenzaron a alejarse lentamente en un silencio ensordecedor. Brianne, quien solía enviar memes y chistes privados de nuestras noches de chicas, no había respondido a nada desde el viernes. Jaque, quien organizaba nuestras partidas de póker mensuales, guardó silencio absoluto. Incluso Lisa, la prima de Marissa, quien solía llenar mis redes sociales con comentarios sobre reuniones familiares y planes de vacaciones,
Dejó de interactuar repentinamente con cualquier contenido que nos incluyera a nosotras dos. El silencio más revelador provino de Dylan. Ni un solo mensaje, llamada o intento de contactarlo desde que Amanda lo confrontó con las pruebas. Según los amigos en común que seguían hablando conmigo, había estado hecho un desastre desde el viernes por la noche, reportando enfermedad en el trabajo, evitando sus lugares habituales y pasando la mayor parte del tiempo intentando desesperadamente salvar su matrimonio. El hombre que había sido mi mejor amigo durante más de una década, que había sido mi padrino de boda y había dado un discurso sobre lealtad y hermandad, aparentemente había decidido cortar todo. Reconectarse conmigo fue más fácil que enfrentar lo que había hecho. Marcus vino el domingo por la tarde con café y bagels, aparentemente para ver cómo estaba, pero en realidad para ponerse al día con las últimas novedades de lo que él llamaba Operación Tierra Arrasada. Me encontró en la mesa de la cocina con el portátil abierto, navegando por las redes sociales con la fascinación distante de un antropólogo que estudia el comportamiento humano. ¿Cómo estás?, preguntó, acomodándose en la silla frente a mí. Pareces sorprendentemente tranquilo para alguien cuya vida acaba de estallar. Eso es todo, dije, tomando un sorbo de café. No siento que mi vida haya estallado. Siento que por fin he dejado de vivir la mentira de otro. Giré la pantalla del portátil hacia ella para poder ver lo que estaba viendo. La página de Facebook de Marisa, donde los comentarios en sus publicaciones recientes habían tomado un giro decididamente frío. Sus fotos de la gala del viernes por la noche, que había publicado con efusivos comentarios sobre la noche más increíble y su agradecimiento por esta increíble comunidad, ahora estaban inundadas de respuestas que iban desde extrañamente neutrales hasta deliberadamente ausentes, donde normalmente recibía docenas de emojis de resistencia y elogios efusivos. Ahora recibía amables felicitaciones que parecían más bien condolencias. Mira esto, dije, haciendo clic en una foto que había publicado con el foro de la Fundación de Alfabetización. 47 me gusta en lugar de los 150 habituales. Y mira cómo ninguno de sus amigos cercanos comentó. Todos. Ahora lo sé. Y todos están eligiendo bando. Marcus se acercó para estudiar la pantalla. ¿Y su situación profesional? No dijo que esta gala le daría el ascenso. Abrí otra pestaña donde estaba monitoreando las redes sociales de la fundación. Esta es la parte realmente brutal. El baile en sí fue un éxito rotundo. Recaudaron más dinero que nunca. Pero ahora se ha convertido en un problema. Las organizaciones sin fines de lucro no pueden permitirse escándalos, especialmente aquellas que dependen de donaciones de donantes conservadores que se preocupan por los valores familiares. Como si nuestra conversación me hubiera llamado, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de la oficina de Clare Monroe. Llevaba esperando esta llamada desde el viernes por la noche. Buenas tardes, dijo Clare con voz nítida y profesional. Espero que todo haya salido según lo previsto el viernes. Mejor de lo que esperaba, dije. Marisa firmó los papeles. Estaba demasiado sorprendida como para oponer resistencia, y para cuando pensó en llamar a un abogado, ya era demasiado tarde para frenar el tsunami de las redes sociales. Excelente. También he estado monitoreando la situación por mi parte. Su abogado, si es lo suficientemente astuto como para contratar uno, tendrá muchas dificultades para manipular esto a su favor. La evidencia es abrumadora, y la opinión pública está claramente de su lado. Clare continuó explicándome los siguientes pasos del proceso de divorcio, pero me di cuenta de que solo la escuchaba a medias. A través de la ventana de mi cocina, podía ver a la señora Henderson, la vecina, trabajando en su jardín, la misma mujer que a menudo charlaba con Marisa sobre variedades de flores e intercambiaba recetas. Ayer, me saludó con cariño desde una cazuela, con una nota que decía que pensaba en mí en estos momentos difíciles. El cambio en la dinámica vecinal fue sutil pero inconfundible. Ahora yo era la parte perjudicada que merecía apoyo, mientras que Marisa se había convertido en la villana de una historia que todos creían conocer. El lunes, las consecuencias profesionales comenzaron a hacerse notar. Rachel, una amiga en común que trabajaba en el mismo sector sin fines de lucro que Marisa, me llamó para contarme que había oído que varios miembros de la junta directiva estaban reconsiderando el ascenso de Marisa a la luz de los recientes acontecimientos. No es del todo justo, dijo Rachel con voz cuidadosamente neutral. Tu desempeño laboral no ha cambiado. Pero estas organizaciones dependen de su reputación, y el escándalo pone nerviosos a los donantes. Probablemente estén buscando una manera de suavizar las cosas sin presentar una demanda por despido injustificado. La ironía no se me escapó. Marisa había pasado años forjando su reputación profesional mientras, al mismo tiempo, destruía su integridad personal. Ahora, su imagen pública se estaba erosionando, y su futuro se estaba desmoronando, al igual que el matrimonio que había destruido.
Fue exactamente una semana y 3 días después de la gala cuando Marisa apareció en mi nuevo apartamento. Había estado esperando esta visita. De hecho, Marcus y yo habíamos hablado de la posibilidad de que finalmente se tragara su orgullo e intentara algún tipo de reconciliación una vez que se aclarara la magnitud de sus pérdidas. Lo que no esperaba era lo diferente que sería. Estaba preparando la cena cuando oí que llamaban tímidamente a mi puerta. Por la mirilla, la vi de pie en el pasillo, moviéndose nerviosamente de un pie a otro, de una forma que me recordó cómo solía comportarse antes de entrevistas de trabajo o reuniones importantes. Pero esta no era la mujer segura y refinada que había presumido en su gala benéfica hacía poco más de una semana. Parecía que no había dormido en días. Su cabello, normalmente perfecto, estaba recogido en una coleta despeinada, y vestía vaqueros y un suéter que recordaba de nuestros primeros años juntas. Solo usaba ropa cómoda cuando estaba enferma o muy alterada. Su rostro, normalmente realzado por un maquillaje cuidadosamente aplicado, estaba desnudo, salvo por lo que parecían ser restos de rímel que había intentado quitar. Parecía una versión rota de la mujer que una vez conocí. Aún recordaba el brillo en sus ojos cuando hablaba del futuro, de todo lo que queríamos lograr juntos. Ahora, nada de eso existía. La mujer en mi puerta estaba vacía, sin confianza, sin las defensas que había usado durante años. Cuando me vio al otro lado de la puerta, sus ojos vacilaron un instante, como si aún intentara convencerse de que podía controlar la situación. Pero cuando finalmente habló, su voz era débil. Yo, necesito hablar contigo. La petición no me sorprendió, pero la debilidad en su voz, la falta de seguridad, sí. La mujer que yo conocía jamás habría hecho eso. Jamás se habría mostrado tan vulnerable. Abrí la puerta, sintiendo que la tensión entre nosotras crecía, y me quedé allí un momento, sin saber qué hacer. Ya no se trataba de venganza. No se trataba de la justicia que sentía que finalmente estaba obteniendo. Se trataba de en quién se había convertido y de lo que eso significaba para mí. Pasa, dije, sin saber si de verdad quería oír lo que tenía que decir o si solo tenía curiosidad por ver hasta dónde caería. Entró a regañadientes y se sentó en el sofá, lo que la hacía parecer aún más pequeña. Me quedé un poco apartado, poniendo distancia física entre nosotras. Me miró un momento, como si quisiera hablar, pero las palabras parecían atascadas. Cuando por fin habló, lo hizo con una mezcla de culpa y rabia. Sé lo que hiciste. Sé que se lo contaste a todo el mundo. Entiendo por qué lo hiciste, pero no puedes destrozarme la vida así. No puedo creer que me hayas hecho esto. Su voz se quebró en la última frase, y me di cuenta de que lo que yo sentía por ella no se parecía en nada a lo que ella sentía por mí. No entendía lo que yo sentía. No sabía lo que era vivir bajo la sombra de una mentira, el peso de saber que el amor que diste fue usado en tu contra, y que todo lo que construiste fue, en realidad, una fachada. Destruir tu vida, repetí, sintiendo la amargura en la garganta. Marisa, ya destruiste tu propia vida hace mucho tiempo. Simplemente dejé que todos descubrieran la verdad. Apartó la mirada y vi las lágrimas que intentaba ocultar. Quizás por primera vez en nuestras vidas juntas, se quedó sin palabras, sin su antigua confianza, sin el control que siempre tuvo sobre todo y todos a su alrededor. La mujer que solía ser tan segura y manipuladora ahora estaba a merced de su propia creación. No sé qué hacer ahora, dijo con voz temblorosa. Lo he perdido todo. ¿Me dejarías quedarme aquí un rato? Necesito tiempo. Guardé silencio un momento, dejando que sus palabras resonaran en el aire entre nosotras. Era lo que siempre hacía, pedir algo y pensar que yo cedería, que siempre podría volver, que lo que teníamos era suficiente para solucionarlo todo. Podía ver que estaba en ruinas, pero algo dentro de mí me decía que no era mi responsabilidad intentar reconstruirlo. La decisión estaba en mis manos. Por fin tenía el poder de decidir qué seguir. La observé en silencio, absorbiendo cada palabra, y sentí un peso frío en el pecho. Creyó que podía reducirlo todo a un error impulsivo, una distracción pasajera, como si fuera algo sin importancia, que no mereciera más que una disculpa apresurada. Como si yo fuera solo alguien en su vida, alguien a quien daba por sentado, alguien a quien usaría para tapar sus lagunas emocionales mientras buscaba placer momentáneo con otra persona. No se trata de ser aburrida, Marisa, dije con la voz más tranquila de lo que me sentía. Se trata de que no me ves. Nunca me viste como soy realmente. Para ti, siempre he sido el marido predecible. El tipo al que podías manipular porque sabías que nunca te dejaría. Usaste nuestra vida, usaste el amor que te tenía. ¿Y todo para qué? Porque te aburrías. Porque creías que merecías más emoción. Esto no tiene nada que ver con que yo sea maravilloso. Tiene que ver con tu egoísmo. No estoy aquí para salvarte la vida, Marisa.
Me miró con los ojos llenos de lágrimas, y algo en su expresión cambió. Ya no era solo culpa, sino la comprensión de que tal vez nunca había comprendido lo que tenía hasta que lo perdió. Pero ya era demasiado tarde. No lo entiendes, susurró, intentando acercarse. Yo quería más de mí misma, algo que sintiera que me completaba de una forma que tú no podías. Así que creías que engañar y mentir era la solución. Pregunté, con la ira mezclada con una extraña sensación de indiferencia. ¿Destruiste todo lo que construimos porque no pudiste lidiar con tu propia insatisfacción? No se trata de mí, Marisa. No se trata de quién soy ni de lo que te ofrecí. Se trata de quién eres tú. Y de lo que hiciste. Dudó. Las palabras se le atascaron en la garganta. La vi luchando contra la vergüenza y la frustración, intentando encontrar algo que tuviera sentido, pero no quedaba nada. Su justificación ya no importaba. Te amé, Marisa, dije, más suave pero aún firme. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan insoportable. No fue solo un error. Fue una decisión, y la tomaste sabiendo que me perderías. Así que, por favor, no vengas aquí a intentar convencerme de que no lo sabías. Sabías exactamente lo que hacías. Bajó la mirada y, por un instante, el silencio se apoderó de nosotros. No supe qué más decir, porque no quedaba nada más que decir. Sus palabras eran vacías. Sus acciones, irreparables. Había venido aquí buscando perdón, quizás incluso una segunda oportunidad, pero lo único que encontró fue la verdad. Su valor se había desperdiciado de maneras que jamás imaginó. No sé qué esperar de ti, Marisa, continué. Ya no puedo mirarte de la misma manera. Me traicionaste, me mentiste, lo destruiste todo. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que te diga que está bien, que podemos volver? No va a pasar. Se levantó lentamente, con expresión desolada, como si comenzara a comprender la magnitud de la pérdida que había causado, no solo a mí, sino a todo lo que poseía. Aún así, dio un paso hacia la puerta, aún con esa mirada expectante, como si una parte de ella aún esperara que yo cediera, que buscara la reconciliación. Lo sé, dijo en voz baja antes de salir. Sé que tienes razón. No merezco nada de esto. Pero, lo siento mucho. Me quedé allí, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. El silencio que llenaba mi apartamento era más denso que cualquier palabra o excusa. Estaba solo, pero esta vez no era por ella. Estaba solo porque por fin tenía la libertad de ser quien quería ser, sin más mentiras ni ilusiones. Aún no lo entiendes, Marisa, dije con voz firme, sin enojo, pero cortante. No se trata de lo que crees necesitar. No se trata de lo que perdiste ni de cómo te las arreglarás, sin mi apoyo. Lo que has hecho no se puede arreglar con terapia ni con más intentos de arreglar un matrimonio que destruiste. Quieres seguir viviendo en el mundo de ilusión que construiste mientras me engañabas, sin darte cuenta de que la única persona que tiene derecho a elegir ahora soy yo. Me miró con incredulidad, como si me hubiera vuelto irreconocible. La verdad era que por fin era alguien diferente. Alguien que ya no estaba atrapado en esas conversaciones interminables sobre lo que podría ser o lo que quería. Ya no tenía dudas sobre lo que quería de mi vida. No intento convencerte, dijo, casi en un susurro. Solo quiero que me entiendas. Como siempre lo has hecho. Había una grieta en su voz que demostraba lo desesperada que estaba por no perder lo que siempre había tenido tan fácilmente. El control sobre mí, sobre la situación, sobre nosotros. Pero eso ya no importaba. Entiendo bastante, Marisa, respondí, creando más espacio entre nosotras, una distancia física y emocional. Entiendo que te esforzaste al máximo para hacer algo que creías que te daría más. Pero ya no soy quien va a intentar salvarte, ni quien va a justificar lo que hiciste. No estoy aquí para intentar comprender el error de nadie. Lo que pasó está claro, y lo que tienes ahora son las consecuencias. Miró la carpeta, como si la viera como evidencia de todo lo que había perdido, pero también como una oportunidad para revertir algo. Pero si aún queremos, si aún hay una posibilidad. Ya no hay más posibilidades, Marisa, dije, interrumpiéndola con una claridad que sabía que jamás esperaría. Has decidido destruirme, y lo único que me queda ahora es reconstruirme. Y para eso, necesito que te vayas. No necesito más explicaciones. Ya sé todo lo que necesito saber. Se hizo el silencio. El peso de las palabras flotaba en el aire, más pesado que cualquier grito o acusación. Marisa pareció marchitarse ante mí, como si de repente la hubieran abandonado las fuerzas. No era lástima lo que sentía, ni arrepentimiento. Simplemente sentía el cierre de un ciclo, la realidad finalmente golpeando con fuerza. Sabía que, aunque ella lo había perdido todo,
Yo finalmente estaba empezando a recuperar lo que nunca debía haber perdido. Mi dignidad, mi vida, mi libertad. Cuando terminé de reformar la casa, la obra parecía inconclusa, como si algo aún estuviera fuera de lugar, pero al mismo tiempo, una sensación de paz me envolvió. El silencio de la casa vacía, ahora adaptada a mis gustos, era más reconfortante que cualquier grito de guerra emocional. El aire era más ligero, como si la casa se hubiera liberado del peso de una presencia que ya no pertenecía allí. Fue una sensación de libertad que nunca imaginé que experimentaría. Quizás me había perdido en el proceso, pero ahora, sentada en el sofá que había reemplazado, con una copa en la mano y la suave luz de la tarde entrando por la ventana, me di cuenta de algo. Ya no necesitaba explicaciones. Ya no necesitaba excusas ni validación sobre quién tenía razón o no. Ya no buscaba justicia ni venganza. Solo quería, por fin, paz. El mundo exterior podía seguir desmoronándose, pero allí, en esa casa renovada, lo que importaba era mi espacio, mi tiempo, y la posibilidad de escribir por fin un nuevo capítulo. Era como si saliera de un largo periodo de hibernación, donde la vida se había reducido a expectativas externas y rutinas impuestas, y ahora, por fin, tenía el espacio para vivir según mis propias reglas. Cada pequeña victoria, como el simple placer de una comida a solas o la sensación de poner las cosas en su lugar sin negociar, se sentía como una afirmación de la libertad que había recuperado. Las citas y la expectativa de encontrar a alguien nuevo eran solo ecos lejanos, sin urgencia. Estaba más interesado en el proceso de redescubrirme a mí mismo que en buscar un sustituto. Había algo reconfortante y desafiante en estar solo, pero no de forma solitaria o triste, sino como una oportunidad para descubrir los espacios que me pertenecían y que había descuidado. El futuro, antes un paisaje nebuloso de incertidumbre y preocupación, ahora se presentaba como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades que apenas comenzaba a explorar. El cambio en mis finanzas también reflejó mi transformación interior. No se trataba solo de dinero, se trataba de control. Control sobre mis decisiones, sobre cómo quería invertir mi tiempo y mis recursos. La casa, antes una prisión de recuerdos, ahora se convertía en un espacio que reflejaba mi propia identidad, no la de un nosotros que, de hecho, nunca existió como yo creía. Cada espacio, cada objeto decorativo, cada comida que preparaba en la cocina ahora tenía un propósito claro, el mío. El trabajo, que antes parecía solo una parte de un equilibrio mayor de responsabilidades domésticas y sociales, se convirtió en un ámbito de crecimiento personal y profesional. Los ascensos, que antes me habrían parecido un compromiso forzado, ahora eran algo con lo que me permitía soñar. No porque los necesitara para sentirme completa, sino porque representaban la posibilidad de seguir creciendo en el camino que estaba forjando. Las personas que realmente importaban volvían a contactarme, pero al mismo tiempo, me encontré creando una nueva red. No basada en viejos lazos ni expectativas pasadas, sino en nuevos encuentros, nuevas aventuras. Viejos amigos de la universidad, compañeros de trabajo con los que nunca había socializado, incluso vecinos con los que había empezado a charlar en parques o cafeterías. Con cada interacción, sentía que empezaba a elegir a las personas que me hacían sentir bien, no a aquellas con las que tenía que interactuar por obligación. Fue un proceso largo, pero la sensación de tener el control de mi vida, de finalmente tomar decisiones sin preocuparme por cómo afectarían a los demás, me trajo una paz que no sabía que podía sentir. El pasado ya no era una sombra que me definía, y el futuro, con todas sus incertidumbres, ahora parecía lleno de oportunidades. Miró las muestras de tinta en sus manos, sus dedos rozando los bordes de cada hoja de papel como buscando una respuesta, quizá la confirmación de que iba por buen camino a pesar de todo. El silencio se extendió entre nosotros, cómodo como nunca lo había sido durante nuestro matrimonio. Ya no había necesidad de palabras forzadas ni justificaciones. Ya no era la mujer con la que había compartido tantos planes, sueños y decepciones. Ahora estaba, de alguna manera, más distante. La observé un momento, viendo la versión de sí misma que se había adaptado a su nueva realidad. Ya no era la mujer de clase alta con su impecable estilo de vida social y su habilidad para manipular las situaciones a su favor. Parecía normal. Incluso con el rostro aún algo arrugado por la presión de los últimos meses, era casi imposible no notar cómo había regresado a una versión más simple de sí misma, como si intentara encontrar la paz, aunque fuera en medio del caos que había creado. ¿Está mejor?, pregunté, sin intención de ser cruel, sino con genuina curiosidad. No sabía qué esperar de su respuesta, pero después de todo, la idea de intentar comprender su dolor, sus decisiones y cómo se había reconstruido parecía más curiosidad que un deseo de reconectar. Dudó, como si buscara las palabras adecuadas para algo indescriptible.
Lo estoy intentando, dijo finalmente, con una leve sonrisa casi melancólica. No es fácil, pero intento encontrar algo nuevo para mí. No sé cómo, pero empiezo a creer que puedo. Con el tiempo. Respiré hondo, absorbiendo la sinceridad de esas palabras. No era una súplica de perdón, ni una disculpa vacía. Era un intento de redención en silencio, sin necesitar mi perdón ni mi aprobación. Algo que parecía simplemente un intento de recuperar lo que quedaba de la mujer que una vez fue importante para ella. Supongo que eso es lo que todos necesitamos al final, dije, con más delicadeza de la que esperaba. Una oportunidad para volver a intentarlo, aunque sea de otra manera. Ella asintió, un movimiento lento, como si finalmente comprendiera que lo importante no era el perdón, sino lo que haría con las lecciones aprendidas. Y eso era algo que yo no podía darle. Era un regalo que solo ella podía darse. Ya no intento convencerte, dijo, con palabras más firmes. Pero, de alguna manera, me alegra ver que estás bien. Me encogí de hombros, quizá más para mí que para ella. Yo también. Bueno, supongo. Y allí, en la sección de pinturas de una tienda cualquiera, me di cuenta de que el capítulo de nuestra historia finalmente se había cerrado. Ya no había necesidad de seguir sus páginas ni de perderme en sus palabras. Lo que quedaba era simplemente aceptar que, de alguna manera, ambos habíamos aprendido a seguir adelante, cada uno en su propio camino, con los vestigios de una historia compartida ahora formando parte del pasado, donde pertenecían. Sí, lo creo, respondí con sinceridad. Hacer cualquier cambio real, por difícil que sea, requiere valentía. Y parece que por fin estás siendo honesto contigo mismo, lo cual es un paso importante. Sonrió, esta vez con más dulzura, como si, por primera vez, empezara a creer que tal vez podría encontrar algo nuevo para sí misma, lejos de las expectativas que había intentado mantener, lejos de los estándares con los que se había guiado para guardar las apariencias. No se trataba de una gran hazaña o logro, sino de abrazar un nuevo comienzo, algo que hasta entonces parecía inalcanzable. Ahora se sentía más ligera, como si las palabras que había pronunciado fueran más que una simple disculpa. Era casi como si finalmente se liberara, como si se hubiera quitado un peso de encima y pudiera empezar a verse a sí misma de otra manera. Espero de verdad que lo consigas, dije tras un breve silencio. Sea lo que sea que busques, espero que lo encuentres. Para ti. Gracias, dijo con una mirada de genuina gratitud en los ojos. Por escucharme. Por no juzgarme. Asentí, sintiendo que por fin veía la versión de ella que podría haber existido desde siempre, sin mentiras ni manipulación. En el fondo, parecía alguien que deseaba por encima de todo no ser quien yo, ni nadie más, esperábamos que fuera. Solo quería ser ella misma. Respiré hondo y, al mirarla, me di cuenta de que ya no había resentimiento ni dolor. La ira que una vez me consumió se había disipado. Estaba en paz, seguro de que ella también estaba empezando a encontrar su lugar. Las piezas de un juego aparentemente interminable finalmente estaban encajando, cada uno forjando su propio camino. ¿Y Oregón? Pregunté con una leve risa. Espero que el verde salvia le quede bien. Ella se rió entre dientes y miró las muestras, como si volviera a revisar esa pequeña decisión, pero ahora llena de un nuevo significado. Sí, creo que estarás bien. Y gracias por no menospreciarme cuando me viste aquí. Fue un gesto, inesperado, pero muy necesario. Ya no se trataba de lo que ella había hecho ni de lo que yo podría haber perdido. Se trataba de a dónde iríamos, cada uno por su cuenta, después de todo el caos. Y cuando empezó a alejarse, fue como si finalmente fuéramos dos desconocidos despidiéndose, pero en paz, sin los fantasmas de un pasado compartido que acecharan el futuro. Ella se iba, y yo también. De alguna manera, era más que suficiente. Pensé que probablemente pensarías que solo estaba intentando escapar de mis responsabilidades otra vez. Pero no era eso, dije, dándome cuenta al hablar de que ya no sentía ningún resentimiento por sus decisiones. Creo que estás haciendo lo necesario para reconstruir una vida con la que puedas vivir. Eso no es huir, es asumir la responsabilidad. Seguimos charlando unos minutos más sobre asuntos prácticos, la logística de su mudanza, el tiempo, amigos en común con los que habíamos perdido el contacto. Era el tipo de conversación que las parejas divorciadas acaban teniendo, probablemente en todas las ferreterías del país. Algo común, incómodo y, de alguna manera, necesario. Antes de separarnos, ella dudó y dijo, quiero que sepas que espero que encuentres a alguien que realmente te merezca, alguien que vea lo bueno que eres y no lo dé por sentado, como yo lo hice. Espero que encuentres la paz. Respondí con sinceridad. La miré mientras caminaba hacia la caja, con muestras de pintura verde salvia en la mano.
Era la mujer que una vez amé, tomando decisiones por una vida de la que nunca formaría parte. No hubo drama, ni una oleada de emociones abrumadoras. Solo una paz serena, la satisfacción de ver ese capítulo finalmente cerrado. Sin cabos sueltos, sin asuntos pendientes. Al volver a casa, con un impermeable puesto, me di cuenta de que el encuentro no había reabierto viejas heridas. De hecho, confirmó algo que llevaba comprendiendo el último año. La mejor manera de afrontar todo esto no era destruirla. La verdadera venganza era construir algo mejor para mí en el vacío que dejó su traición. La vida que construí desde mi divorcio no solo era buena en comparación con la decepción que experimenté. Era buena en sí misma. Era honesta, directa y basada en decisiones que tomé libremente, sin manipulación ni secretos. Tenía un trabajo que disfrutaba, amigos en los que confiaba y un hogar que reflejaba mis preferencias. La verdadera lección fue comprender que, al superar todo eso, había salido fortalecido. Esa noche, terminé de poner burletes en las ventanas y preparé la cena para una persona, para mí. Y no me sentí solo. En algún lugar de Oregón, Marisa empezaría de cero, en un apartamento con paredes verde salvia, cargada de la sabiduría que solo llega cuando pierdes todo lo que creías querer. Y, en cierto modo, eso era lo que estaba destinado a ser. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos luego.